cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio en el cual hacemos un análisis teórico, conceptual, alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En esta ocasión vamos a continuar con una reflexión que hemos venido haciendo en las últimas semanas y tiene que ver con dos documentos base, fundamentales. Uno de ellos, el proyecto borrador de la ley estatutaria de educación superior, y un segundo documento tiene que ver con el articulado de reforma de la ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior. Ambos textos son de conocimiento público, fueron dados a conocer por el Ministerio de Educación Nacional el pasado 20 de julio. Y que el sector debe hacer las discusiones y los aportes, obviamente sobre la base del liderazgo y del direccionamiento del Ministerio de Educación Nacional. Es decir, que estos dos documentos, estos dos textos borradores que establecen, digamos, unos lineamientos generales, una hoja de ruta hacia dónde debe ir la educación superior en Colombia, debe someterse no solamente a la deliberación, sino a un diálogo entre los actores del sector y los actores organizados de la sociedad civil, en el entendido de que es la ley o el proyecto de ley que va a reformar la educación en Colombia. Recordemos que la actual Ley 30 fue expedida en el año 1992, es una ley de 30 años. Y que por supuesto en estos últimos 30 años son muchas las cosas que han pasado en Colombia, las transformaciones que ha tenido el mundo, las transformaciones que ha tenido la educación, y eso requiere ajustes, pero también es una oportunidad inmensa para que esos ajustes respondan al país que debemos construir. En consecuencia, hace 8 días hicimos una reflexión alrededor de la ley estatutaria. Consideramos que esa ley estatutaria sigue siendo muy general, que hay que aterrizarla mucho más. Por supuesto, en esa ley estatutaria hay un enfoque y una concepción del Estado alrededor de la educación. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el segundo texto, que es el articulado de la reforma a la Ley 30, que en mi consideración no responde realmente a una reforma. Más bien, este articulado es un ajuste de artículos de la actual Ley 30. Creo que también aquí hay que profundizar, hay que ahondar alrededor de que necesitamos son reformas estructurales que cambien el estado de cosas por un mejor estado de cosas. Así que esta columna va en esa dirección y la he denominado Observaciones al nuevo articulado de reforma a la Ley 30. El pasado 20 de julio, el Ministerio de Educación dio a conocer 2 borradores de proyecto de ley. Uno sobre ley estatutaria y el otro sobre el articulado de reforma a la Ley 30. Acerca del segundo, y luego de una revisión, encontramos algunos puntos que merecen la reflexión por parte de los actores del sector. Primero, carece de una definición clara sobre la educación, específicamente la educación superior. Además, el proyecto no establece la relación entre derecho fundamental y bien común, mencionado de forma parcial y declarativa en la ley estatutaria. Segundo, concibe la educación superior alrededor de problemas y solución a estos, no como un proceso incluyente, colectivo, social y cultural, particularmente en la tipología de programas que deben ofertar las instituciones de educación superior. Tercero, abandona la regulación del servicio público educativo de las instituciones públicas y privadas, centrándose en la inspección y vigilancia. Cuarto, no establece con claridad el tránsito entre los programas y niveles educativos. Quinto, hace énfasis en la formación con competencias y evaluación de resultados de aprendizaje. Sexto, fortalece el CESU, concentrando la mayor parte de sus funciones en el Ministerio de Educación. Séptimo, desmejora la investigación en el proceso formativo a nivel de maestría, institucionalizándolas a nivel de profundización, suprimiendo el trabajo de investigación como requisito académico y faculta a las instituciones universitarias y escuelas tecnológicas para ofrecer programas de maestría y doctorado, desconociendo
la tradición y experiencia investigativa que debe tener este nivel de formación. Sexto, continúa el carácter voluntario de los procesos de acreditación y los sistemas internos de evaluación con sus características de ambigüedad. Séptimo, ausencia de cambios estructurales en el gobierno universitario. Octavo, pocas garantías para catedráticos y ocasionales en cuanto a derechos de participación en las decisiones institucionales. Noveno, no integra las dinámicas y planes de desarrollo territoriales, excluyendo la articulación e integración entre los diferentes niveles educativos. Décimo, en lo relacionado con el régimen financiero, se recogen los elementos propuestos por el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y del Sistema Universitario Estatal SUBE, consignados en el proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. 11. Decreta con poca argumentación la transición del ICETES hacia un fondo para financiar estudios en el exterior, lo que implica un desmonte gradual del mismo. 12. Excluye el tema de integración regional e internacionalización de la educación superior. 13. No hace referencia a la relación entre la pedagogía y las nuevas tecnologías. En general, la reflexión pedagógica está ausente. No existe ninguna conclusión alrededor de la educación como derecho fundamental y bien común. Es decir, el articulado de reforma a la Ley 30 propone ajustes y no una reforma integral para hacer un cambio en educación superior que permita construir la nación moderna que por décadas hemos postergado. Asimismo, este proyecto de ley estatutaria que propone la educación como un derecho se queda en el plano de una retórica abstracta. Estamos a tiempo de corregir y avanzar en la construcción de acuerdos entre los actores del sector para construir una reforma a la educación superior desde la diversidad colombiana. Aquí hay algunas anotaciones, algunos puntos alrededor de la lectura que se ha hecho en torno al articulado de reforma a la Ley 30. Consideramos que aquí se puede cambiar. Estamos hablando de un texto que el ministerio lo ha llamado borrador. Y como texto borrador se puede retroalimentar, se puede fortalecer, se puede hacer un texto robusto que responda realmente a una reforma, que no está representada en ese texto borrador de articulado. Ahí no hay una reforma. Ahí hay un ajuste de artículos que se quedan muy cortos, como acabo de referirme aquí. Muy corto. Creo que ahí hay que seguir trabajando. Por eso le hemos propuesto al Ministerio de Educación Nacional, no ahora, desde antes de conocer estos dos documentos del pasado 20 de julio, mayores tiempos. Creo que es necesario trazar unas metodologías bien definidas que permitan que la diversidad del sector pueda encontrarse, pueda dialogar. Y de ese diálogo argumentado, con base en lo que la educación debe cambiar, de lo que la reforma requiere, construir los insumos teóricos, conceptuales, técnicos, jurídicos, filosóficos, que hagan posible robustecer un texto que nos permita ante el Congreso su radicación y hacer otra discusión en el Congreso de la República. Es decir, serían dos escenarios en el cual hemos insistido. Un escenario antes de la radicación que permita que el sector se encuentre, que el sector aporte, que se vea reflejado, que se incluya. Es decir, que la diversidad se refleje allí a través de un diálogo amplio, franco y sincero con todos los argumentos. Y el segundo escenario sería la radicación en el Congreso y el debate que el Congreso va a facilitar en términos también de un diálogo amplio. Creo que una reforma de esta naturaleza requiere ello y, en consecuencia, creo que hay que trazar unos tiempos, unas metodologías y una hoja de ruta que haga posible robustecer estos dos textos borradores que ya son de conocimiento público. Como señalé aquí, observaciones en estos 13 puntos que hacen parte de la reflexión. En el caso del gobierno universitario, creo que es un momento oportuno para pensar los gobiernos universitarios en las universidades. No puede quedarse solamente en la composición de un consejo superior. Creo que ahí hay que profundizar. El tema de la autonomía universitaria, ¿sí? No puede tener la autonomía un sesgo, no puede ser la autonomía vista por uno u otro estamento de la comunidad universitaria. Tiene que ser un conjunto integrado.
¿Y qué entendemos realmente por autonomía? La concepción misma de educación superior. Hay un tema que también ha llamado la preocupación del sistema mixto, particularmente las universidades privadas, y es lo que tiene que ver con la transformación del ICETES. Prácticamente el desmonte del ICETES es lo que plantea el articulado de reforma a la Ley 30. Creo que eso también habría que repensarlo, ¿no? En consecuencia, creo que aquí hay muchos aspectos importantes que son líneas gruesas, fundamentales digamos, en la discusión y en la deliberación de una reforma de esta naturaleza. El tema de autonomía, el tema del gobierno universitario, el tema del sistema de aseguramiento de calidad, el tema del CESU. Creo que el CESU tiene que tener una independencia como un órgano autónomo. No puede ser un apéndice de ningún sector, ni del ministerio. Creo que eso hay también que repensarlo. Entonces creo que hay ya unas líneas gruesas en las cuales el sector siempre ha tenido observaciones de cómo podemos mejorar. Y creo que este es el momento para que ese diálogo se profundice, para que ese diálogo se dé. Y creo que aquí ganas el país. Creo que estamos en presencia de una reforma importante, trascendental para el país. Así que ya hoy tenemos argumentos para aportar en este escenario, como lo hemos venido haciendo desde el sistema universitario estatal y lo seguiremos haciendo, lo que hemos venido haciendo desde ASCUN y lo seguiremos haciendo con todo el respeto, pero como actores del sector, pues tenemos que expresar con los argumentos y a través de las instancias y de los escenarios correspondientes, pues observaciones, reflexiones y puntos de vista de quienes hacemos parte del sector, que vivimos día a día el sector, que lo sentimos, pues si somos de una u otra manera una voz autorizada para aportar en las reformas que el sector hoy demanda y necesita. Así que con esta columna de opinión seguimos contribuyendo a ese debate, a esa deliberación pública y esperamos pues la apertura del ministerio en poder realmente construir de cara al país, de cara al sector, una reforma realmente estructural que le permita a este país pensarse como un país moderno en función de los grandes retos y transformaciones que ha tenido el mundo en los últimos 30 años y particularmente la educación. Y cuál es la posición o cómo Colombia debe integrarse a esos cambios y esas transformaciones. Muchas gracias.